Hola, bienvenidos a todos. Hace unos días estaba viendo un video de un recital y estaba Grace Kelly presentando al que iba a cantar. Y cuando lo presenta, una de las cosas que dice es: hay muy pocos hombres que en vida y durante toda su vida se convierten en una leyenda, y hay un grupo de aficionados que reconocen ese carácter de leyenda. Hoy me toca presentarlo a Alberto, que es realmente una leyenda de la pesca con señuelos en nuestro país. Alberto pesca con señuelos desde hace 40 años. Empezó en el año 70 y para mí ese año es importante porque en ese año yo estaba naciendo, así que cuando yo nacía él ya estaba pescando con señuelos. Me da un poco de envidia esa ventaja que me tiene. Bueno, empezó a pescar, le divertían los señuelos y demás, y él en su vida laboral se dedicaba a hacer prótesis, ¿sí? Le reemplazaba la gamba a los chuecos, ¿eh? A través de materiales plásticos, moldes y demás. Bueno, cuando ese negocio empezó a decaer, alrededor del año 82, Alberto aplicó todo ese conocimiento que tenía para resolverle la cojera a los rengos a fabricar señuelos. Entonces empezó desde un lugar que también para mí es bastante emotivo, desde la vieja Asociación Argentina de Pesca. Veo algunas caras que han hecho algún daño por esa zona. Y empezó ahí a probar sus nuevos modelos. Bueno, desde el año 82 hasta la fecha, los señuelos de Alberto han pescado en muchísimas aguas, de nuestro país y del exterior. Y todo ese conocimiento que Alberto tiene de los señuelos, y en especial de los crankbaits, que es su producto principal o su expertise principal, es de lo que nos va a hablar hoy. Y esperamos, Alberto, que también nos puedas dar algunas anécdotas veo a algunos soldados acá ya mal heridos y con algunas batallas, y bueno, sería lindo también que le des un poco de color contándonos las cosas que te han pasado en tantos años de pesca con artificiales. Así que bueno, para la asociación es realmente un orgullo contar con Alberto dentro del grupo de trabajo estable de la asociación, y en especial hoy, bueno, reconocerlo es difícil. Uno generalmente, bueno, Alberto, sí, Alberto, que está en el laguito, que te muestra los señuelos, qué sé yo, siempre como que esa cercanía le resta lustre, ¿no? Desde el Evangelio era nadie profeta en su tierra. Bueno, acá sucede eso. Así que creo que es importante, y quería hacer esta introducción y un poco más completa de Alberto, para que de alguna manera también nosotros tomemos un poco de conciencia de quién es esa persona que está al lado nuestro explicándonos, y desde qué lugar lo hace y con qué historia lo está haciendo. Así que bueno, quedamos en compañía de Alberto y te agradecemos por venir hoy. Bueno, la pesca con señuelos artificiales es algo que cuando uno lo empieza a practicar realmente es apasionante. Es decir, yo prácticamente desde el momento que empecé a pescar con señuelos no he practicado prácticamente ninguna otra pesca. Esporádicamente algunas veces he pescado pejerreyes, o en algún momento me hacen tirar alguna carnada cuando vamos a pescar, pero normalmente siempre trato de pescar con artificial. No me puedo olvidar, ya que Juan Pablo toca el tema de las anécdotas, mi primer surubí con artificial, con una caña de fibra de vidrio maciza, la estrella del reel ajustada al mango, tengo el pique, entro a traer, viene fácil, hasta que una boca sale a la superficie en la asociación, con el sonar grabado allá en el fondo, un cabezazo para el costado, y ya se imagina lo que pasó. El corte y chau surubí. Pero esa escena que pasó, como dijo Juan Pablo, hace cerca de 40 años, la tengo presente porque fue mi primer pescado con señuelos artificiales, es mi primer error en el manejo de un equipo, de no tener un equipo regulado como corresponde. Bueno, son experiencias que a uno le van quedando y que le van sirviendo para el futuro, ¿verdad? En el primer tercio del siglo pasado, los pescadores americanos habían empezado a usar señuelos
con una variedad en el movimiento. Es decir, normalmente hasta esa época lo que se usaban eran señuelos con movimiento giratorio, de gones, espinas. Los americanos empiezan a usar un señuelo que ellos llaman stick, que quiere decir palito. Y es un señuelo que hay que trabajarlo con la caña, de la habilidad del pescador para hacerlo funcionar y darle el movimiento correcto. Y era muy productivo para pescar en superficie. Todos los peces que se podían pescar en superficie, que se pescaban muy bien con este tipo de señuelo y con este tipo de técnica, ¿verdad? Los pescadores americanos son muy inquietos, siempre tratan de innovar. Además tenían un pez que se pesca todo el año, pero que cambia en el medio, es decir, de las épocas frías, donde busca profundidad, a las épocas más cálidas, que se va a la orilla, que es donde se reproduce, que es el bass. Y ellos no podían perderse de ninguna manera de no pescar en invierno bass. Empiezan a innovar y se empiezan a modificar los frentes de los señuelos, de manera que el señuelo tenga una acción distinta a la que se le daba con el reel y la vara. Es decir, que el señuelo tuviera una acción propia. Y como iban a estar por debajo de la superficie, ya no lo podíamos ver, como vemos un señuelo cuando trabaja sobre la superficie, el señuelo tenía que adquirir una acción propia y tenía que bajar y tener una acción para hacerlo atractivo para los peces. Bueno, fueron innovando, ensayando diferentes tipos de modificaciones, hasta que más o menos al comienzo del segundo tercio del siglo pasado se empiezan a aplicar lo que nosotros hoy llamamos paletas. A estos señuelos se les puso el nombre de cranbait, como decir carnada con manica. Era una cosa de pescadores que no tenían mucho conocimiento y necesitaban que el señuelo hiciera el trabajo. Un cranbait tiene 9 características fundamentales, pero la principal es la profundidad. Después tenemos velocidad, tenemos acción, tenemos tamaño, tenemos rotabilidad, tenemos color, tenemos sonido, tenemos la forma y tenemos el olor. Cada una de esas características le da un atractivo adicional al señuelo para ser pescador. Pero lo fundamental es la profundidad. Y lo que tenemos que saber es que tenemos que hacer bajar el señuelo a dónde están los peces. Si nosotros trabajamos con el señuelo por encima de donde están los peces, no vamos a tener respuesta. Y si nos vamos muy por debajo de donde están los peces, tampoco vamos a tener respuesta. Entonces lo que tenemos que conocer es a cuánto baja cada uno de los señuelos que nosotros estamos usando. La profundidad está determinada por el tamaño de la paleta. Cuanto más grande sea la paleta, más va a bajar el señuelo. Eso no quiere decir que van a bajar a cualquier profundidad. Eso tiene límites técnicos. Se calcula que más o menos un señuelo de una paleta grande, de este tipo, o de este tipo, baja más o menos unos 10 pies. Que baje solamente el señuelo no es lo importante. Lo importante es que baje y que pesque. Otra de las características que tenemos, nosotros pensamos que este señuelo tiene que bajar mucho para que pesque. Y no es así. Muchas veces nosotros lanzamos este señuelo al agua y ni bien tocó el agua el pez lo tomó. Es decir, que este señuelo va a bajar de 0 a 30 pies, es decir, a 10 metros, tomando un límite máximo, pero va a bajar pescando. Puede pescar a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros o a 10 metros. El asunto es que el señuelo baje pescando. No quiere decir que tiene que llegar a los 10 metros y va a pescar solamente a los 10 metros, ¿verdad? Es decir, el pique lo decide el pez, no lo decide el tamaño de la paleta. La paleta lo único que nos da es un límite de profundidad que va a ser el señuelo. Normalmente estos señuelos se usan para spinning, para bycatch o para trophy. ¿No? Para cualquier técnica que estemos usando es imprescindible que nosotros tengamos conocimiento de cuánto baja el señuelo. Porque si nosotros vamos a pescar un ambiente que tiene 1 metro de profundidad, no podemos poner este señuelo que baja 7. Es decir, tenemos que ver de los señuelos que nosotros tenemos cuánto bajan y cuál es el más adecuado para ponerlo. Tirar esto en 1,50 metros, clavarlo en el barro, engancharlo, perderlo. Es decir, no vamos a tener respuesta y vamos a estar haciendo un trabajo completamente inútil, ¿verdad? Otra de las cosas importantes, otro factor importante que tienen los cranbait es el diámetro de la línea. Con líneas finas
los señuelos van a bajar más. Se calcula que por cada escalón de diámetro de la línea que bajamos, por ejemplo, si bajamos de 8 a 6, el señuelo va a profundizar un pie más, es decir, 30 centímetros. Y si aumentamos el diámetro de la línea, va a perder 30 centímetros. Es un factor importante a tener en cuenta cuando pescamos. Otro factor importante es cuando pescamos con monofilamento, por ejemplo en trolling, y damos mucha distancia, las líneas finas nos van a hacer perder pique, porque el estiramiento del monofilamento hace que sea poco efectiva la clavada a gran distancia. Entonces, en esos casos, conviene reemplazar los monofilamentos por multifilamentos que estiran menos y son más efectivos para la clavada. Otro de las características es la velocidad. La velocidad que nosotros desplacemos no altera tampoco la profundidad a la que va a trabajar el señuelo. El señuelo va a tomar una profundidad de trabajo de acuerdo a su característica y se va a mantener ahí. Lo que va a modificarse es la acción, ¿verdad? Eso es importante. Tenemos que tener en cuenta una de las cosas que atraen a los peces. A los peces los atraen los movimientos y las vibraciones de baja frecuencia. Cuando son vibraciones de alta frecuencia o de muy alta frecuencia, los peces se espantan e inclusive les hacen daño. Más de un pescador se ha ligado a un dorado en el pecho o en el parabrisas de la lancha cuando va navegando a alta velocidad porque el pez trata de huir del agua porque le hacen daño las vibraciones que provoca la hélice de la embarcación. Y muchas veces cuando estamos embarcándonos y el guía pega la acelerada en la lancha, vemos que la mojarrita salta fuera del agua, es por el mismo motivo. El color. Gran controversia, ¿no? ¿Ven los colores? ¿No ven los colores? ¿Ven los matices? ¿No ven los matices? ¿Cómo influyen los efectos ópticos cuando la luz entra en el agua? ¿Cómo se desdobla la luz blanca en las diferentes ondas que forman el espectro lumínico? ¿Hasta dónde penetra este color y hasta dónde penetra el otro color? La gran discusión. Uno de los errores que cometemos los pescadores es atribuirle al pez las características visuales que tenemos los humanos. Eso es un gran error. Los peces no ven y no perciben las cosas en el agua como las percibimos nosotros en el aire. Los colores pueden variar por la tonalidad del agua o por otra cantidad de fenómenos ópticos que sería largo de explicar. Además, yo no soy un experto en esto y no podría tocar el tema con la seriedad que corresponde, ¿verdad? Pero cuando la luz penetra en el agua, primero tenemos un punto importante y por eso nos compramos esos anteojos polarizados y todas esas cosas, que es la reflexión. Parte de la luz se es reflejada por la superficie del agua y nos impide ver lo que hay abajo del agua. Si nosotros anulamos ese efecto con un anteojo especial, podemos ver algo dentro del agua. Inclusive los pescadores de trucha lo conocen porque pueden ver la trucha y ponerle la mosca en la boca. ¿No, Juan Pablo? ¡Qué asco eso! A veces, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Estábamos haciendo los soneritos chiquitos. Los balanceamos, qué sé yo. Hicieron todas las pruebas estáticas, taller. Vamos a San Pedro, a pescar taranía. Y éramos 7, 8 pescadores, ¿no? Éramos lo habitual. No había respuesta. Entonces, como estábamos sin pescar, no teníamos respuesta, digo, bueno, voy a probar cómo anda el orínito este en el agua, sin pintura. Estaban los prototipos, sin pintura. No habíamos tenido ninguna respuesta hasta ese momento. Sí, en el segundo tiro tararía. 2 o 3 tiros más, tararía. El único que pescaba era yo, con el señuelo sin pintura. Ahora, ¿qué explicación le da? El sonido es primero es el estímulo que el pez percibe de más distancia, porque el sonido se desplaza en el agua a 1200 metros por segundo. Así que cualquier ruido que se produzca dentro del agua, el pez lo detecta de muchísima distancia. Y es un atractivo sobre todo cuando se concentran en una zona, ¿verdad? Una cosa es pescar peces aislados, donde realmente tenemos que estimular casi todos los sentidos del pez para que el pez ataque, y otra cosa es pescar en un área donde el pez está concentrada
ve que está concentrado, que el área está saturada de ruido, de movimiento, de olores, de sabores. Entonces, el pez ya está predispuesto porque tiene excitado todo su sentido a atacar. Y allí el señuelo va a tener más éxito, todos lo sabemos. Cuando encontramos una boca que está desaguando, que está saliendo carnada, cuando hay un cardumen de agua que está remontando, tiramos el señuelo y ni bien el señuelo toca el agua, tiene pique. El sonido es fundamental, pero no hay que olvidarse de las vibraciones, del tacto, del sabor, del olor. El olor es fundamental. El olor es uno de los sentidos más desarrollados de los peces y que les sirve para toda su actividad. El olor les sirve para ubicar sus zonas de desove, el olor les sirve para percibir cuando están en celo, para reproducirse, el olor les sirve para ubicar sus zonas de migración. Es decir, el olor es una parte fundamental en la capacidad sensorial de los peces, ¿verdad? Yo creo que con eso, de Cranwell, por la experiencia que yo tengo, mucho más no le puedo decir. Les agradezco que hayan venido.